Buenas tardes, estimados colegas, estudiantes y estudiosos del derecho. Esta tarde me encuentro en el despacho Ovo Juris Quid. Este despacho me ha gustado, he elegido ponerle el nombre de Juridicentro. La razón por la que escogí ese nombre es porque, bueno, además de que es previamente existente, hace una alusión muy precisa a las oficinas donde se atienden asuntos de índole legal. Es decir, que me parece que la palabra despacho se ha vulgarizado bastante y que por esa razón no representa dignamente la labor que se realiza en el gremio jurídico. En esta ocasión, siendo el miércoles 27 de julio del año 2022, abordaré el tema de la ley de la Guardia Nacional. Ello con motivo de que, como ustedes sabrán o se habrán dado cuenta, nuestro país se encuentra militarizado. Es decir, que por el comportamiento de unos cuantos se está castigando a todo el país. Es castigo la forma de actuar por parte del Estado al tener todas estas fuerzas castrenses funcionando, operando en las calles cuando no son tiempos de guerra. Quiere decir que tal vez sí lo sean. Y para eso se creó toda una corporación con algunos beneficios, como por ejemplo el que ya no hay una gran variedad de corporaciones policíacas, el que se ha unificado la identificación de las autoridades, es decir, fácilmente podemos identificar a la corporación que está expandida por todo el país, conocida como Guardia Nacional. Y en ese sentido, pues se contribuye al orden social porque ya no tenemos 300 corporaciones policíacas como se tenía antes. Es decir, esa variedad de que ibas a un estado y había la corporación municipal, la corporación local, la corporación estatal, la policía preventiva, la policía federal, en fin, era una inconveniencia para el ciudadano que tenía que andar identificando qué tipos de patrullas eran a las que podía acudir, porque inclusive había patrullas que pertenecían a corporaciones de civiles armados. En fin, todo eso positivamente retomado por el Estado a efectos de la creación de la Guardia Nacional. Es un acierto en cuanto a una reacción. ¿Una reacción a qué? Como ya lo mencioné hace unos segundos, es una reacción al comportamiento criminal de un sector de la población. Derivado de la tolerancia del resto de la población a ese comportamiento, es que el Estado pierde
pierde territorio en cuanto a su jurisdicción, en cuanto a su función, y estamos en lo que a mí me parece que es una suerte de venganza por parte de las administraciones de paso, en las que, por supuesto, el Estado bien ha decidido recuperar el imperio que tiene sobre el territorio nacional. Entonces tenemos esta ley de la Guardia Nacional, que es la que rige ahora a esa gran corporación. Me atrevería a decir que es una megacorporación, es decir, tiene unas facultades absolutamente increíbles, ¿sí? Y para efecto de ver en qué consisten, pues vamos a echarle una revisadita, vamos a ver en qué consisten esas facultades. En primera, tenemos aquí en el artículo cuarto, ¿sí? Un señalamiento de que se trata de una corporación de carácter civil, es decir, es de naturaleza civil, supuestamente, ¿sí? Aunque toda su organización, su composición y su logística sean de emulación militar. ¿Ello por qué? Porque no se podía desobedecer un mandato constitucional en ese sentido, que fue motivo de que varios alzaran la voz al distinguir, al delimitar aspectos competenciales de si era posible a militares conocer de asuntos civiles, qué se hacía con los militares cuando se vieran complicados en un asunto civil, quién los iba a juzgar, qué juez era competente para conocer del asunto, todos esos aspectos. Pero no los vamos a abordar el día de hoy. Esta es una sorpresa, el hecho de que la corporación sea llamada, para efectos de su legalidad, como de naturaleza civil, con funciones de seguridad pública, con características de disciplina, profesionalismo, y adscritas a un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. Bueno, obviamente esta misma ley define quiénes son los sujetos o qué quiere decir con la terminología. Pasamos a otro artículo, a los fines de la Guardia Nacional: salvaguardar la vida, integridad, seguridad y bienes y derechos de las personas, contribuir a la generación y preservación del orden público, salvaguardar los bienes y recursos de la nación, llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios. Es muy peculiar que el despliegue del imperio que caracteriza a esta corporación no es automático, no es inmediato, sino que más adelante en el articulado se menciona la necesidad de la existencia de convenios con cada una de las entidades. Es decir, si celebras un contrato conmigo, Federación, entonces, si estamos de acuerdo, entonces la Guardia Nacional asistirá a la parte correspondiente a tu población. Muy, muy, muy peculiar. Y quizás en respaldo de esa naturaleza supuestamente civil que tiene la Guardia Nacional. Hay comandancia y hay coordinaciones. Hay una organización interna de la Secretaría, por supuesto. Hay grados.
escala jerárquica de la Guardia Nacional. Hay comisarios, hay inspectores, hay oficiales y hay escala básica. Comisario general, comisario jefe. Y en realidad son como 20 puestos diferentes, inspectores, oficiales. Bueno, los que ya mencioné, cada uno se subdivide en otros 3 o 4 puestos. El más básico es el de guardia. Le sigue subagente, luego agente, agente mayor, suboficial, oficial, segundo inspector, primer subinspector, inspector, inspector jefe, inspector general. Se menciona que se puede hacer carrera dentro de la Guardia Nacional. Continuamos, por aquí continuamos. En fin, vamos a brincarnos a la parte interesante y llegamos al artículo 100. El artículo 100 señala que la Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones. Normalmente es necesario que el Ministerio Público o el abogado o un asesor de la víctima o su parte contraria, un defensor, soliciten la intervención de comunicaciones de manera justificada. Y se requiere de la ponderación de un juez que va a decidir si es procedente, si es conducente, si es apropiado que se intervengan las comunicaciones de los ciudadanos. La Guardia Nacional no lo necesita, según este artículo 100, ¿sí? Puede intervenir las comunicaciones, así tal cual. Trae algunos supuestos y más o menos trata de adecuarse a la legislación ya existente, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley en contra de la Delincuencia Organizada, y luego continuamos hacia el siguiente artículo, que es el 101, donde dice que también no se escapan a regirse por los principios de legalidad, de objetividad, etc. Ese es uno de los aspectos más importantes, de los aspectos más relevantes. A mí me ha llamado mucho la atención algunas otras cosas, como por ejemplo, que puedan realizar funciones de Ministerio Público. ¿Sí? Eso es algo completamente nuevo, ¿sí? Súper nuevo. ¿Sí? Eso no está en la ley de la Guardia Nacional, pero sí viene expreso en el reglamento. ¿Sí? Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Por supuesto, tienen facultades para disciplinar a sus propios miembros. Otra cosa increíble es que pueden pueden multar. Es decir, pueden realizar actos fiscales, de revisión, de inspección, de imposición y de liquidación de sanciones. ¿Sí? Es decir, que de repente el ciudadano puede andar por ahí con, no sé, con un automóvil de lujo, ¿sí? Y si no cumple con los requisitos fiscales o con alguno de los requisitos fiscales, la Guardia Nacional tiene facultades para inspeccionarlo y hasta para sancionarlo, fiscalmente hablando. ¿Sí? Imposición, registro, trámite de impugnación y liquidación de las sanciones impuestas por los integrantes por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tránsito, autotransporte, sus servicios auxiliares y transporte privado. Es decir, también se lo aplican a ellos mismos.
Eh, Tienen un coordinador jurídico para proteger todos los vehículos que tienen. Eh, Se autorregulan en su presupuesto. Y manejan bases de datos en cuanto a que concentran en una Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. ¿Sí? Por supuesto, ellos se administran esa información, ellos se administran esos datos. ¿Sí? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención en la lectura de esta normativa es que es algo tocante a un aspecto de un aspecto popular de defensa del ciudadano que podemos considerar que tiene o que goza de un acceso al amparo. Es decir, existe una ley de amparo, por supuesto, de explorado derecho y ampliamente conocida, en la que se puede actuar en contra de los actos de autoridad que sean imperfectos, en los que se puede actuar en contra de las imposiciones administrativas, en las que se puede actuar, entre otras cosas, en contra de sentencias, según el tipo de amparo del que estemos hablando. Me llamó mucho la atención que en el reglamento de la Guardia Nacional hay un artículo específicamente dedicado al amparo, ¿sí? En donde se señala que se atenderá específicamente a todos los asuntos que tengan que ver con la ley de amparo, en un intento como de envolverla, ¿sí? Como de envolver y poder reaccionar hacia sus efectos. ¿Sí? Y esto crea una jurisdicción completamente aparte. ¿Sí? Eso es lo grave. ¿Sí? No está lo suficientemente claro en opinión de este letrado. También lo mismo sucede en aspectos de derechos humanos. ¿Sí? Tienen un apartado donde hay un artículo donde se abocan a tratar todos los aspectos que tengan que ver con los derechos humanos. ¿Sí? Es decir, vayámonos al discurso, ¿sí? Porque en los medios de comunicación, ¿sí?, se desdeña a aquellos que pretendan defenderse a través de los amparos o a través del juicio de amparo. ¿Sí? Es decir, el mensaje a la ciudadanía es: no te ampares. Qué raro, ¿no? El mensaje a la ciudadanía es: no utilices ese recurso, es para personas que se quieren brincar la ley, ¿sí?, que hacen trampa. ¿Sí? Qué lamentable, qué lamentable que tengamos políticos con esa postura tan abiertamente despreciativa de nuestra institución del juicio de amparo. ¿Sí? Y eso por eso en el discurso. ¿Sí? En cuanto a la ley de la Guardia Nacional, ¿sí?, ellos sí pueden promover amparos, ellos sí se pueden amparar, ¿sí?, ellos sí se pueden proteger. ¿Sí? Es decir, la intención es contraria a aquella original de ciudadana, en la que se pretendía y se logró que el ciudadano se defendiera ante actos de autoridad, por ejemplo, de gobernadores. ¿Sí? Y ahora es al revés. Ahora los que necesitan protección son ellos, el Estado, ¿sí?, las corporaciones, la Guardia Nacional. Qué gran sospecha.
¿Por qué? A mi población le digo, no te ampares, ¿sí? Pero yo me reservo todas las facultades y doy todas las que sean necesarias para que mi corporación y para que todos sus elementos, en todas sus acciones, en todos sus actos de autoridad, puedan ampararse. Obviamente, esto genera una posición de juego muy desventajosa frente al Estado. Le llamo juego a esa relación que conocemos en derecho entre el ciudadano y el poder. Hay una clara y conocida desventaja, ¿sí? Pero esto está aumentado, ¿sí? Hay un adoctrinamiento. Ciudadano, no te defiendas, ¿sí? Ciudadano, es indigno que utilices el amparo. No te ampares, ¿sí? Pero no se trate de organismos, de corporaciones, porque entonces me reservo toda la ley, ¿sí? Faculto. Tengo un artículo expresamente dedicado a ello, ¿sí? Lo mismo sucede, como mencionaba hace rato, con los derechos humanos, ¿sí? Hay un apartado especial, ¿sí?, para los derechos humanos. Normalmente, por el uso de la fuerza que conlleva el pertenecer a una corporación militar nacional, normalmente por esa facultad, por esa cualidad, si vas a recibir órdenes, si vas a ejecutar órdenes, las tienes que hacer con cierto apego a derechos humanos, pero llega el momento en que o cumples la orden, ¿sí?, o no, ¿sí? Y en ese cumplimiento puedes llegar como integrante de la Guardia Nacional a incurrir en delitos, ¿sí?, a violentar derechos humanos que puedan representar sanciones para el Estado, para la corporación, destitución, ¿sí?, que es a lo que llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los funcionarios que incurren en violaciones graves, ¿sí? Pero en la ley de la Guardia Nacional también tenemos un apartado en el que se envuelve, ¿sí?, a los derechos humanos, ¿sí? Hay una parte especial, ¿sí? Qué raro, ¿no? Entonces tenemos a una milicia dueña del amparo, dueña de los derechos humanos, está en sus manos, es decir, si se llega a suscitar una controversia, son juez y parte. Si ellos llegan a infringir la esfera jurídica del ciudadano, ¿sí?, violentando sus derechos humanos o sus derechos fundamentales, ¿sí?, ellos van, conforme a estas facultades de este reglamento, van a tener jurisdicción, van a poder decir si su mismo acto, van a poder juzgar sus mismos actos y decir si procede o no, si sí fue o no una violación a los derechos humanos, ¿sí? Van a decir si aplica, si es conducente o procede un amparo. Qué raro está todo esto. En fin, conozcamos la ley. Tiene algunas cosas positivas. A mí me parece que es grave que no se informe a la ciudadanía la suplencia de la sustitución de autoridades que en un momento dado son básicas en el orden del debido proceso, del acceso a la justicia, como lo es un ministerio público. Que te puedan sustituir a un ministerio público es un asunto grave. Que te puedan intervenir comunicaciones es un asunto grave, ¿sí? En fin, así está esta ley de la Guardia Nacional.
Aquí están las atribuciones de la Dirección General. Es el capítulo sexto al que me refería, titulado De la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional. ¿Qué tal? Capítulo séptimo, de la Unidad de Asuntos Internos. Capítulo octavo, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. ¡Wow! Realmente vemos a una corporación militar o haciendo las veces de una corporación militar siendo transparentes con el ciudadano. ¿Tenemos algún referente histórico que así nos lo remita de manera confiable? Ok, aquí está la sustitución a los ministerios públicos. Dice, la Dirección General de Atención a Requerimientos Ministeriales y Judiciales tiene las atribuciones siguientes. Atender solicitudes de información. Fungir como oficialía de partes. ¿Qué tal? Ellos pueden recibir demandas. Ahora, otra institución más en manos de los militares y es de carácter civil. Es decir, se puede desaparecer absolutamente todo el sistema y quedar sustituido aquí. Por Dios. Aquí está, artículo 50, la Dirección General de Amparos y Contencioso, con atribuciones. Representar a la institución ante los tribunales federales y del fuero común. Prestar auxilio técnico a los enlaces jurídicos. Muy bien. Si se ausenta el titular de la unidad, presentar escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes. Una cosa más, ¿sí? Sustituyen también a la ley de transparencia, ¿sí? Y de información. Cada estado tiene una. Hay una que es a nivel nacional, ¿sí? Pero ellos, según este reglamento, dice, fracción 14, proponer las acciones para la actualización de los sistemas de datos personales e índice de expedientes reservados de la institución. Contradicción. Quiere decir que no son tan transparentes. ¿Y la transparencia dónde quedó? Hay datos reservados, según el artículo, la fracción 14 del artículo 51. Tienen también una defensoría, ¿qué tal? La Dirección General de Defensoría tiene a su cargo prestar el servicio de defensoría a los integrantes de la institución. Tienen su propio cuerpo de abogados. ¿Por qué será? Hay un enlace jurídico de la coordinación estatal. Imagínense el poder que tiene esa persona. ¿Sí? Aquí está, artículo 60, fracción cuarta, de las coordinaciones de unidad de nivel batallón. Asesorar jurídicamente en materia de derechos humanos. Al titular de la coordinación de unidad de nivel batallón. Y atender los requerimientos del organismo nacional encargado de la protección de los derechos humanos en coordinación con la protección de disciplina y desarrollo profesional. Es decir, o te pueden apoyar si estás en una visitaduría, ¿sí? O te pueden asesorar que que modestos, ¿no? A ver, aplicar el modelo de proximidad social, es decir, platicarle a la población, acercarse, que no les teman, que se vean como que son lo que son, un apoyo,
supuesto apoyo al pueblo. Y bueno, viva México. Viva México. Estamos ante esta militarización de los Estados Unidos mexicanos, bajo una táctica de simulación del derecho que le platica a través de esta normativa a los ciudadanos que en realidad se trata de una institución civil, es decir, que no son lobo, sino que son oveja. Me despido, no quería dejar pasar la oportunidad de ver qué es lo que sucede en la actualidad. Salimos todos los días a las calles, nos los encontramos a estos elementos de la Guardia Nacional, atendemos sus retenes, cuando nos piden por ahí detener, bajar la velocidad, en fin, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Te pueden inspeccionar, te pueden multar, te pueden decir que son del Ministerio Público, te pueden decir que no necesitas acudir a los derechos humanos porque ellos tienen derechos humanos, te pueden decir que no te ampares porque ellos básicamente pues en lo concerniente a sus actuaciones pues manejan en sus propios términos el amparo. En fin, creo que esto va a dar, es algo a lo que tenemos que estar alertas y no permanecer callados como abogados ante este tipo de instituciones arbitrarias que se imponen solo porque el Estado tiene la necesidad de existir, de defenderse ante una minoría de la población que ha decidido no vivir acorde a sus reglas y que por ello estamos pagando absolutamente todo, además cediendo de alguna manera, porque no se nos preguntó, ¿sí? Nuestros derechos, ¿sí? que en un momento dado tenemos que someter o que se ven suspendidos a través de la actuación de este tipo de corporaciones. Desde el despacho jurídico Ovo Juris Quid, le saluda a su amigo el licenciado Marcos Hernández Jano, servidor. Hasta luego. Buena tarde.